A continuación, Destino 2016. Proceso electoral que habrá de llevarnos a los guatemaltecos a emitir nuestro voto en el próximo mes de septiembre. Hoy nuestra invitada es Suri Ríos Sosa, la exdiputada, la heredera de Efraín Ríos Montt. Acompáñenos. Suri Ríos es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, magna cum laude. Es magíster artium en Ciencias Políticas con especialización en Desarrollo Legislativo por la Universidad Francisco Marroquín. Es exdiputada. Es catedrática de Derecho Parlamentario y Política en la Universidad de San Pablo. Suri es muchas cosas, pero sobre todo, es la hija del general. De Efraín Ríos Montt, Suri tiene su carácter, y cuando se sube a una tarima a brindar un discurso, hace recordar a su padre. Casi tiene la misma intensidad. El pueblo paga, el pueblo manda. Usted es el patrón, usted es el superior, usted es el jefe, a usted se le sirve y se le atiende. Desde que fue diputada en 1996 hasta el 2012, su fuerza la volcó en los temas de género, salud sexual, reproductiva y la niñez y adolescencia. Promovió iniciativas de ley como el combate del VIH-Sida, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, regulación de la publicidad en tabacos y alcoholes, iniciativa contra la mortalidad materna e infantil y promoción a la no discriminación. Incluso, intentó que en los buses públicos las mujeres se sentaran apartadas de los hombres. La hija del general, bajo su lema heredado, "La ley es la ley", busca ser presidenta de la nación en este 2015, luego que 4 años antes dejara al FRG vestido y alborotado, retirando su candidatura tras justificar que el financiamiento para su campaña era insuficiente. El partido Todos la buscó, el PLP también, pero solo le dijo sí a Viva, con quien buscará, como ella promete, extirpar la corrupción como un cáncer. Soy guatemalteca como usted, y a mí también me duele que nuestro país esté enfermo de cáncer. Un cáncer político de corrupción, que es la verdadera causa de la mayoría de los males que sufrimos. ¿Qué le parece si sanamos a Guatemala desde la raíz y sacamos del poder político a ese tumor canceroso? ¿Afilamos el bisturí? Sin embargo, su hermano está señalado de participar en el desfalco de más de 471 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa en el 2011, durante el periodo de Alfonso Portillo Cabrera. Ante el desfalco estatal, Suri cayó. Suri Ríos se convierte en una liberal progresista cuando se trata de los derechos sociales, pero también se le recuerda como alguien que organizó el Jueves Negro, en donde esos mismos derechos sociales quedaron anulados. Pero lo que no se le puede criticar a Suri Ríos es su fidelidad a su padre. Todo el juicio por genocidio en contra del general siempre estuvo a su lado. No la sostenía ninguna convicción ideológica o lucha penal a defender. Sencillamente, era el amor que una hija le tiene a su progenitor, a quien nunca le falló en las largas horas de un juicio con vaivenes interminables. La hija del general está lista para luchar por la silla presidencial, aunque el artículo 186, inciso C, pudiese impedírselo. Suri espera hacer lo que su padre nunca pudo hacer, acceder a la presidencia a través de una elección democrática. Suri Ríos, bienvenida a Destino 2016. Es un gusto tenerla con nosotros. El honor es mío, Juan Luis. Muy buenas noches a todos ustedes, querida amiga, caballeros. Buenas noches. Bueno, tengo a mi cargo la primera pregunta. Licenciada Ríos, ¿por qué rompió usted con el FRG y sus antiguos partidarios? Bueno, no es que haya roto con el FRG. Cuando terminé mi misión como parlamentaria, me retiré del Congreso y me retiré de la vida política partidista.
me dediqué y fui contratada por algunas organizaciones no gubernamentales internacionales para dar conferencias respecto al tema de equidad de género, de salud reproductiva y de otros temas. Y me retiré cuando vi que el FRG ya no era el FRG, sino que se había convertido en otra organización política, con otro pensar, con otra gente. Así que durante el tiempo en que fui legisladora, permanecí fiel a mi partido político y una vez salí de él cambió mi vida. Licenciada Ríos, el día de hoy usted enarbola una campaña que tiene como tema extirpar el cáncer de la corrupción. Pero durante el gobierno del FRG se produjeron una serie de actos de corrupción en el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, por mencionar algunos. ¿Por qué no denunció usted esos actos de corrupción en tiempos de Alfonso Portillo? Durante el gobierno del expresidente Portillo, desde el Congreso de la República, donde yo era vicepresidenta, me tocó fiscalizar tanto el tema de salud pública como el tema de relaciones exteriores y el tema de salud y educación. Y de hecho, tuve diferencias precisamente con ese gobierno de la parte ejecutiva por mi fiscalización, por mi monitoreo en esa parte. En la educación, no digamos, con lo que había hecho el entonces ministro Torres, que hoy es candidato a diputado por la UNE, con el tema de los libros, lo que había hecho, en tema de no aplicar la ley en la educación del VIH-Sida, por ejemplo, que era una parte de su obligación, y en una serie de cuestionamientos que los maestros y los supervisores habían hecho de ese ministro. En el tema de educación. En el tema de salud también, y así logramos, por ejemplo, que se interviniera el hospital de infectología y el hospital de los chiquitos, que está cerca de la Roosevelt, porque el director de ese hospital tomaba la ambulancia para ir a recoger a sus niños a la escuela. Sí, y eso fue parte de la fiscalización. Y no digamos el tema de relaciones exteriores, cuando en ese entonces el canciller Gutiérrez nada hizo porque a Guatemala se le recertificara después de que habíamos sido realmente sancionados por los Estados Unidos. Si no hubiera sido por el trabajo del licenciado Antonio Arenales del mío, nunca nos hubieran recertificado. Entonces realmente sí hubo fiscalización. Solo déjeme terminar, Juan Luis, en el tema de la fiscalización. Porque además de eso, nunca nos opusimos a que ninguna bancada política hiciera su ejercicio en el debate público de cuestionar a los ministros. Jamás nos opusimos ni hicimos ningún tipo de interferencia para que dijeran todo lo que tenían que decir. Pero y además nosotros, como partido político, además de eso, como partido político, nosotros también, solo termino mi punto de la pregunta del señor Chicola. Solo termino la pregunta del señor Chicola. Señor Chicola, déjeme decirle, en el tema de medicamentos, sí, usted sabe que es una de las patas fundamentales del robo y el enriquecimiento ilícito en nuestro país, las compras de medicamentos. ¿Qué hizo usted? Porque usted nos ha hablado de una ambulancia, nos ha hablado de abrir o cerrar un hospital, dado ejemplos, pero un tema fundamental, medicamentos. Nosotros propusimos en el Congreso de la República, y recuerdo que lo hicimos con la diputada Rosa María de Frad, precisamente que se compraran los medicamentos a los precios que Naciones Unidas y las vacunas también nos ponía con precio de país. No se logró. En esa oportunidad pasó uno de los artículos, pero después ellos revirtieron. Yo no tenía mayoría parlamentaria, Juan Luis. Así que nosotros hicimos esfuerzos importantes. Y déjeme decirle la última. Los ministros que fueron procesados en el tiempo del expresidente Portillo y algunos diputados, como el diputado Audilio Hichos, por ejemplo, que fue viceministro en la parte de Agricultura del área de Petén, y hubo investigaciones, o en el caso de Sedesol, de Mario Estrada. Nosotros jamás tomamos un teléfono para llamar al organismo judicial para que no se les sancionara o se pararan las investigaciones. Eso es parte de la transparencia y es parte de la fiscalización. Ahora, que algunos medios de comunicación, por las diferencias y la división que tenían con el expresidente Portillo, no cubrieran parte de lo que yo hacía en mi gestión parlamentaria, creyendo que tal vez coincidíamos en todo, eso es otra cosa. El Seguro Social, que también fue víctima de un escandaloso desfalco en esos tiempos, ¿también fue fiscalizado por usted? Y el Seguro Social no, porque en ese sentido yo he respetado mucho la autonomía del Seguro Social, pero sí hubo personas procesadas que fueron sometidas a juicio y al debido proceso. Si usted nos dice que no tenía mayoría parlamentaria, pero el FRG tuvo suficiente mayoría para elegir a su padre, al general Efraín Ríos Montt, como presidente durante 4 años. ¿Por qué no pudieron hacer las reformas para impedir que los medicamentos se siguieran comprando de una manera, con unos precios exorbitantes en nuestro país en comparación con otras naciones? Yo creo que eso es un punto que quizá nos necesitábamos más debatir y discutir y tener sobre todo el enriquecimiento de la sociedad civil para que nos lo dijera. Pero trabajamos el tema del Código Municipal, la ley de consejos de desarrollo, la ley de descentralización, los convenios de financiamiento en contra del terrorismo y más de 150 leyes. Entonces realmente
siendo mayoría parlamentaria, vea usted la poca producción que han tenido las legislaturas posteriores. Entonces, hicimos nuestro trabajo. Perfecto, no. Pero para eso es que yo aprendí a trabajar con la sociedad civil en legislaturas posteriores. Y es entonces, Juan Luis, cuando aprendo a trabajar de otra manera en la alianza política para lograr otro tipo de leyes. Una de esas leyes que usted promulga, de hecho usted fue muy activa, digamos, en legislación en materia de tabaco, por ejemplo, ¿no? Incluso la ley de ambientes libres de tabaco es una ley incluso un poquito incisiva con la propiedad privada. ¿Y cómo evaluaría usted en ese sentido los resultados de las leyes que usted ha promovido en el caso del tabaco? Porque no parece haber tenido una incidencia demasiado fuerte. Bueno, vea, hay leyes que poco a poco van marcando el proyecto y el caminar de la sociedad. Una de ellas ha sido, por ejemplo, la de VIH-Sida. En este país no se contrataban a muchas personas porque eran positivas y se les exigía la prueba antes de darle un empleo. Otras eran despedidas porque eran positivas y tampoco podían permanecer en el empleo. Es más, les obligaban a comprar una caja de hierro antes que un ataúd normal porque decían que eso era una barbaridad que se podía transmitir. La discriminación en ese tema fue tremenda. Incluso hubo ministros de Estado, ministros de Educación, que dijeron que quienes tenían SIDA se lo merecían. Imagínese usted. Entonces, eso ha llevado un proceso de ir absorbiendo lo que es el VIH-Sida, un adelanto, un entendimiento y una jornada de educación. Lo mismo el tema del tabaco. Fue difícil porque para las personas era difícil aprender que el tabaco era responsable, por ejemplo, del 30% de abortos espontáneos en el mundo, que el tabaco era responsable de cáncer en la laringe, en los pulmones y cuantas cosas más. Pero ha sido un proceso difícil y no son suficientes las autoridades para supervisar. Ha sido un monitoreo ciudadano. Es hermoso cuando la gente llega al aeropuerto y alguna persona de otro país enciende su cigarro y son nuestros paisanos los que se acercan y le dicen, usted no fume aquí porque es prohibido, no es una autoridad, sino que son miembros de la sociedad. ¿Que va a ser un camino difícil? Es un camino difícil, pero es un tema de salud pública. ¿Y sabe algo? Las personas que trabajan en los hoteles se acercaron a mí, muchas de ellas, y en los restaurantes y me dijeron, mire, licenciada, gracias porque está trabajando en esa ley, porque nosotros somos los que nos enfermamos más, los que nos ausentamos de nuestros trabajos y luego tenemos consecuencias que pagar en el trabajo. Así que gracias por estar trabajando ese tipo de ley, que nunca hubieran sido una ley si no hubiese sido por el apoyo de las universidades, por el apoyo de la sociedad civil, por el apoyo de la Liga contra el Cáncer y algunas otras ligas. Quiero regresar un poco al tema del gobierno del FRG, pero especialmente el tema con Alfonso Portillo. ¿Cómo ves hoy que Alfonso Portillo esté regresando al ambiente político después de todo lo que pasó? Bueno, ¿qué te puedo decir? Veo al expresidente Portillo que ha regresado confeso de un delito que cometió y realmente con un estado de salud delicado. Y eso es todo lo que puedo decir respecto de él. Don Gustavo tiene la siguiente pregunta. En el caso de volvamos un poquito también a los días violentos cuando se impulsó la candidatura de su padre para la presidencia. Recordamos una serie de manifestaciones que se llamaron el Jueves Negro. Ahora, ¿por qué en esta oportunidad usted la defendió diciendo que era una manifestación ciudadana? Sin embargo, bueno, esa manifestación ciudadana derivó en persecuciones de periodistas, en acoso a medios de comunicación, en rodear incluso el edificio de multiinversiones de la familia Gutiérrez. Es decir, ¿volvería usted a organizar una manifestación así? Bueno, su información es inexacta porque yo no la organicé. Y de hecho era una manifestación de simpatizantes, en primer lugar. En segundo lugar, quien tiene las diferencias con esas personas que usted menciona no soy yo. Así que en ese sentido yo creo que nosotros lo que tenemos que ahora construir es una relación de armonía, es una relación donde no haya antagonismos y división, porque si algo tuvo el gobierno del expresidente Portillo fue que hubo demasiada división, demasiada intriga y eso no construye para una nación. Suri, usted nos dice que usted no lo organizó el Jueves Negro. No. ¿Quién lo organizó? ¿Lo sabe usted? De hecho, fueron procesados en el organismo judicial y fueron sentenciados y puestas las multas Cuadros menores del Frente Republicano Guatemalteco. El organismo judicial lo establece y ahí están los archivos con los nombres y el caso. Vamos a ir en este momento a escuchar qué tienen que decir nuestros televidentes que nos están transmitiendo por medio de las redes sociales. Nuestro compañero José Ávila tiene el primer reporte.
Muy buenas noches, Juan Luis, y buenas noches a usted que continúa en sintonía de Canal Antigua. Y es que efectivamente ya estamos listos para conocer lo que ha trascendido en los primeros minutos de Destino 2016. Recuerde que nos encuentra a través de Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter como @Canal Antigua, utilizando los hashtags Destino 2016 y Destino Suri. Pasamos a lo más importante, y es que en esta ocasión en Facebook nos pregunta Maricruz Arenas a nuestra invitada Suri Ríos, candidata a la presidencia. Nos dice: ¿qué piensa usted acerca de las comparaciones que se le hacen con su padre y su hermano? Aunque uno no es igual a nadie, ¿qué propone para que los guatemaltecos confiemos en usted? Eso es lo que nos pregunta Maricruz Arena. Ahora pasamos a la revisión de Twitter, y es que nos pregunta Romero. Yo le preguntaría qué planes tiene para combatir la extorsión en nuestro bello país. Asimismo, tenemos otra pregunta relacionada a lo que nos dice aquí la red social en Twitter. ¿Qué exactamente propone para acabar con la corrupción? ¿No es más de lo mismo? Estas y más preguntas tenemos a través de las redes sociales. Recuerda que usted puede interactuar con nosotros dándonos sus opiniones y comentarios por medio de Twitter o por medio de Facebook. En esta ocasión, eso es lo que trasciende, Juan Luis. Yo regreso con ustedes para más información. Gracias, José, por tu participación. Rápidamente, Suri, ¿cómo le respondería usted a Maricruz, que le pide que se compare con las ejecutorias de su padre y de su hermano? Vea, si algo yo admiro del general Ríos Montt es el momento en que mi hermano es sometido al proceso de justicia y él dice que la ley se cumpla. Y eso es lo que yo digo con el bisturí. Si él tiene algo que le debe a la sociedad, pues ahí está el bisturí, que se le aplique. Ahora, el caso de Ríos Sosa es un caso que ha sido sobreseído. Es un caso en el que existe una apelación. Es un caso donde el dinero está ahí. Aparte es que los papeles no se encuentran, pero el dinero está ahí. De todas formas, independientemente de las investigaciones, que se aplique la ley. Pero si él no es responsable, entonces que se aplique la ley a quien hace una denuncia incorrecta, porque quien denunció a Enrique Ríos Sosa es el general Otto Pérez Molina. Hoy en Destino 2016 conversamos con Suri Ríos Sosa, candidata a la presidencia por el partido Viva. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando Destino 2016. Lea esta semana en Contrapoder. ¿Hacia dónde lleva la protesta? ¿Quiénes participan? ¿Por qué lo hacen y qué persiguen? Gustavo Porras y Carmen Reina hablan sobre un tipo de protesta del que no se tenía memoria. Melchor de Mencos, la aduana petenera, es el corredor preferido de los contrabandistas de cigarrillos. Número 0, la nueva novela de Humberto Eco. Raúl Rodas, el barista que quiere romper paradigmas. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Destino 2016. Destino 2016. Hoy conversamos con la candidata a la presidencia, Suri Ríos Sosa. Suri, el otro tema que surge ya en este momento es, ¿te aplica la prohibición del artículo 186? Y si tú crees que no, ¿bajo qué argumentos esa prohibición no te aplica? Precisamente recién discutía de este tema, anunciándole a los guatemaltecos que la Constitución Política y los tratados de derechos humanos me garantizan mi participación como candidata a la presidencia. En primer lugar, la ley no tiene efecto retroactivo. En segundo lugar, todos tenemos el derecho de elegir y de ser electos. Yo tengo el derecho de ser electa y las personas tienen el derecho de elegir a quien quieran. No se les tiene que obligar a optar por una fotografía que esté en la papeleta, sino que tienen el derecho de elegir a quien quieran. Y en tercer lugar, cuando dicen que se me aplica el 186, tenemos casos en la historia de nuestro país que demuestran lo contrario, gracias a una opinión que la Corte de Constitucionalidad emitió en su momento. Y uno de esos casos, que quizá es el más emblemático y el que más se parece al mío, es el de Jacobo Arbenz Vilanova. Jacobo Arbenz Vilanova fue candidato en el año 2003 y precisamente Leonel Cisniega Otero impugna su candidatura cuando se le inscribe en el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral resuelve
que él tiene todo el derecho a participar porque su padre, en primer lugar, no se encuentra en ejercicio de las funciones de presidente. Y en segundo lugar, precisamente, atendiendo las cartas internacionales y la no retroactividad de la ley. Solo hay un seguimiento a esta. ¿Te preocupa que quien redactó esa opinión es hoy el vicepresidente de la República y ya no es magistrado de la Corte? Bueno, pero eso no tiene nada que ver, esa es una opinión colegiada por todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y además el mismo caso se aplicó cuando fue Patricia de Arzú, cuando fue todos los otros candidatos, Marco Vinicio Cerezo Blandón, incluso mi tío, Luis Ernesto Sosa Ávila, que tiene parentesco de afinidad con mi padre, el general Ríos Montt, y fue candidato a la presidencia, perdió la elección. O sea que realmente sería totalmente un radicalismo no querer inscribirme o realmente un favoritismo si se inscribe a Jacobo Arbenz Vilanova y a mí no, por ser la hija del general Ríos Montt. No creo yo que el Tribunal Supremo Electoral decida por ideología política. Debe decidir de acuerdo al marco de la ley y al marco constitucional. Suri, una encuesta del canal Antigua y la revista Contrapoder refleja hace aproximadamente 4 meses que el 47% de la población piensa que en el país sí se cometió genocidio durante el enfrentamiento armado interno, durante nuestra guerra interna. ¿Cómo le responde usted a ese 47% de la población? ¿Usted les pide perdón y olvido? ¿Qué les dice usted a ellos? Lo que les pido es que lean la ley. La ley es muy clara cuando dice a qué se refiere el concepto de genocidio. Y en Guatemala no se cometió genocidio. De hecho, está muy claro, ya ve usted la reciente fallo de la Corte Penal Internacional que ni siquiera en los Balcanes se cometió genocidio. Entonces, una cosa es el tema de que en una guerra todos perdimos, pero otro es ponerle una figura jurídica a algo que no sucedió en este país. Y eso no es así. De hecho, Naciones Unidas jamás nos hubiera dejado firmar los acuerdos de paz si en este país se hubiera cometido genocidio. Y por otra parte, el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estados Unidos también dice lo contrario. Así que en Guatemala no hubo genocidio. Ahora, ¿pero qué hacemos entonces con todos esos abusos que se cometieron desde el Estado? Bueno, es decir, porque es decir, está bien, está bien que todos sufrimos, está bien que todos tuvimos algún problema con la guerra, con toda esa violencia, pero en realidad, digamos, el Estado está obligado a respetar los derechos humanos, no puede combatir la violencia violando los derechos humanos de la gente. Nosotros teníamos un marco constitucional y aparte de eso no es cuestión del Estado, es cuestión de un enfrentamiento armado interno que hay entre grupos, no es cuestión del Estado actor, hay un enfrentamiento armado interno. Ahora bien, hoy día lo que nos interesa es progresar, avanzar, porque si estamos solo pensando en lo que no se hizo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sembramos cultura de paz? ¿Dónde está la lectura? ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde están los deportes? ¿Dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está la música? Miren, yo veo esa escuela que ha hecho Ricardo Arjona y me da esperanza de que las cosas cambien, de que los jóvenes vayan ahí, de que alumnos, de que eso se reproduzca. ¿Cómo es posible que nuestros niños cuando terminan el horario de la escuela en la ciudad vayan en la zona 18 a una escuela de sicarios y tienen 9 años? Pero lo que usted nos está diciendo yo creo entonces es que hay que aplicar el olvido. Lo que yo digo es que tenemos que caminar y avanzar. Todos pasamos por adversidades, todos pasamos por luchas, pero nosotros los guatemaltecos tenemos que progresar. Yo me niego a pensar en que sigamos en eso, Juan Luis. Yo voy a la zona 1 y a la zona 5 y la gente no tiene agua, no tiene una lámina, tienen un plástico, como ellos le dicen, tienen un nylon de techo. Dígame si esas no fueron suficientes causas para que en este país hubiesen cambios y no los hay. Entonces tenemos que sembrar otra cosa. Tenemos que darle esperanza a la gente. Tenemos que luchar contra esa corrupción que nos está hundiendo. Tenemos que hacer actitudes en el servicio público ejemplares que motiven a la gente a cambiar y a decidirse por algo distinto. Yo quiero pasar a un pasado más cercano. Y hace unos meses usted le dio una entrevista al señor Mario David García y cuando él le preguntó sobre su estado civil, usted le respondió que cuando habían pactado esa entrevista, habían acordado no hablar sobre su vida privada. ¿Por qué deberíamos de confiar en alguien que no quiere dar ni siquiera su información general, como decir estoy casada o estoy soltera? No. Lo que pasa es que en el caso mío, no es por el entrevistador que ha sido mi examinador en un privado en la universidad, siempre he sido como, no sé, una sensación para algunos medios de comunicación en el sentido de con quién salgo, con quién no salgo, cuántos hijos tengo, cuántas veces me he casado, si soy viuda, si soy divorciada, si soy casada. Pero yo no veo que lo tengan con el resto de los candidatos. Ni siquiera sabemos quiénes son sus papás, ni sus mamás, ni sus hermanos, pero ni sus hijos. Pero la familia es importante. La familia es muy importante para mí. Muy importante. Y yo creo en el matrimonio. Yo creo que el matrimonio es una institución maravillosa. De hecho, mis padres tienen 65 años de matrimonio.
Yo hubiese querido tener así un matrimonio ejemplar, un matrimonio lindo. Pero en este país también, de cada 10 hogares, 6 o 7, las mujeres son jefas de hogar. Nuestro problema no es solamente el problema de la corrupción que tiene consecuencias económicas de salud y de educación. Nuestro problema también es la deserción paternal. Nuestro problema es la marginación de las mujeres. Entonces, yo sí creo que hay mucho que hacer. Y en el caso específico que usted me pregunta, Jerry está enfrentando un proceso difícil de su salud, está luchando por su vida y es todo lo que yo voy a decir porque creo que él merece respeto. En el caso, hablemos un poquito más del presente, más presente. Hablemos de ayer. ¿Cómo interpreta usted el sentido de la protesta ciudadana? Es decir, aparte de obviamente aparte de reclamar la renuncia del presidente, de hablar contra la corrupción, se hace una crítica en general contra todos los políticos. ¿Se siente usted aludida con esa protesta? Fíjese que realmente me encanta esa protesta, me encanta esa manifestación. Porque en primer lugar hay de todo pensamiento en la manifestación, ¿eh? No son manifestantes que tengan una manera única de pensar, sino que son de diferentes ideologías políticas, de diferentes realidades de vida. Y yo creo que eso es parte de lo que este país necesita. ¿Por qué? Porque se responsabiliza a la clase política de todo. Pero es que la ciudadanía también ha dejado solos a los políticos. Y los políticos necesitan ser fiscalizados, necesitan ser monitoreados, necesita que la ciudadanía les diga con la crítica, esta crítica de los medios de comunicación, para que cambien las cosas. Entonces, aplaudo. Algunos de ellos me preguntan en Twitter por qué yo no fui. Y les digo, bueno, no fui porque atendí lo que ustedes dijeron en un principio. No queremos que los políticos estén aquí, sino queremos hacerlo nosotros. 1. 2, yo no me sentí aludida de ninguna manera. Yo creo que la política, como la prensa, como en el derecho, como en la medicina, como en la justicia, tiene hombres buenos y hombres que no son buenos. Ahora, se habla dentro de las posibilidades que se mencionan para salir de esta crisis política, se habla de reformar la ley electoral. Ya hay una propuesta en el Congreso que está solo pendiente de lectura por artículos. Sí, usted tiene un diputado ya ahora, el licenciado Manuel Villacorta Mirón. ¿Le va a decir usted al diputado que apoye esa propuesta de reforma electoral? Le voy a decir al secretario general del partido que le diga al diputado que apoye esa propuesta, que de hecho es insuficiente en muchos aspectos, Gustavo, y usted lo sabe, porque por ejemplo ahí no se incluyó el artículo donde los diputados que renunciaran de su partido se retiraran del Congreso de la República. Eso no se incluyó. Y de hecho, por eso es que tenemos los famosos diputados arcoíris que entran con un color. Pero existe la posibilidad de hacer las enmiendas de curul. ¿La hará su diputado? Yo creo que eso es necesario que se haga y se lo voy a pedir al secretario general para que en el orden que es se lo pida a él al diputado. Licenciada Ríos, usted hablaba de la importancia de fiscalizar a los políticos. Y uno de los temas de fiscalización o de las propuestas de fiscalización es pedirle a los candidatos que hagan público sus declaraciones patrimoniales. ¿Nos podría compartir usted en este espacio a cuánto asciende sus bienes patrimoniales y cuál es su origen? Lo voy a hacer en el momento en que yo esté cerca del balotaje. En ese momento lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer desde ahora. ¿Por qué no ahorita? Bueno, la ley no me lo exige. Yo soy cumplidora de la ley. ¿Y como una herramienta de transparencia hacia la ciudadanía? Le digo en el momento en que lo voy a hacer, cuando esté expuesta al balotaje, no en este momento. ¿Y usted no cree que el momento que vivimos demanda de un esfuerzo mayor, aunque usted no esté legalmente obligada a hacerlo? ¿No cree usted que esta sería una muestra de transparencia que la ciudadanía aplaudiría? Yo creo que es importante, pero no es solo la única, porque de hecho el ejercicio del poder público, y cuando se tiene el poder público, es lo que nos dice cómo va a ser una persona. Bien lo decía Lincoln, cualquiera puede sobrellevar una adversidad, pero dale poder a alguien y vas a saber quién es. Entonces yo digo, los candidatos que ya hemos ejercido el poder público, vean cómo lo hemos ejercido, y partiendo de ahí, entonces hagan un juicio. Una pregunta, licenciada Ríos. ¿Quiénes son sus financistas y qué van a querer a cambio, ¿no? Porque un tema esencial en la campaña política es quién aporta los fondos y qué buscan con ese aporte. Yo no recaudo fondos. El encargado de recaudar fondos y que es miembro y preside el comité fiscalizador es el ingeniero Alejandro Botrán Gómez. Él es quien está fiscalizando y recaudando fondos. Algunas personas han colaborado con nosotros, con por ejemplo algunas vallas, algunos artículos, como por ejemplo unas tazas que nos han regalado con el símbolo del partido y algunas contribuciones de ese tema. El partido tiene su propia estructura y tendrá que hacer un rendimiento de cuentas. En el momento oportuno, el ingeniero Botrán va a publicar quiénes son los donantes y qué es lo que han donado. Respecto a qué me han pedido los donantes, claro que sí me han pedido los donantes. Me han pedido que haya seguridad.
Me han pedido que haya certeza jurídica. Me han pedido que haya transparencia, que no se pidan mordidas en el Ministerio de Comunicaciones, que se respete la salud de los guatemaltecos, que se respete el tema de las alianzas público-privadas. Eso me han pedido los donantes. Licenciada Ríos, usted llega y se integra a un partido que ya tenía sus procesos internos, con sus bases, sus candidatos. ¿Qué tan cómoda se siente usted con la estructura del partido, de que sea gente proba, de que no haya gente que pueda estar involucrada en actos de corrupción o que haya participado en hechos ilícitos? Vea, yo no conozco a todos los miembros que integran el Partido Viva. Su secretario general cambió. El licenciado Cromwell Cuestas es un hombre de muy buena fe, honrado, de verdad un hombre de experiencia que está tratando de cambiar las cosas a lo interno. Y yo creo que eso es muy importante. El partido está dispuesto a abrir cuadros para que mucha gente participe, gente nueva, gente honorable, gente que venga de los cuadros profesionales, hombres, mujeres, jóvenes. Ahora, hay candidaturas que puede ser a nivel municipal, que no sean probas o que no sean de acuerdo, y qué bueno que vengan las denuncias. De hecho, yo supe hace unos días que había hecho una denuncia mediática en un Twitter respecto a alguna candidatura en algún municipio, y ya el secretario general del partido está enterado de eso y está tomando cartas en el asunto. Y qué bueno que sea ahora, a tiempo. Lo mismo ha pasado con algunos alcaldes en el área de San Marcos o de Petén, que querían ser alcaldes y que se sospecha que están involucrados en algún tipo de trabajo no ortodoxo, y también el secretario general está tomando cuentas en el asunto. En Destino 2016 hoy conversamos con Suri Ríos Sosa, ella es candidata presidencial del partido Viva, y nosotros queremos escuchar qué tiene que decir nuestra audiencia, que plantea preguntas y tiene cuestionamientos para la invitada del día de hoy. Adelante, José Ávila, ¿qué nos están diciendo vía las redes sociales? Muchas gracias, Juan Luis. Y es que efectivamente tenemos más interacción por parte de los seguidores en nuestras redes sociales. En esta ocasión, a través de Facebook, Jiménez Gustavo nos pregunta lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre usted y los demás candidatos a la presidencia? Y nos pregunta si Suri estaría dispuesta a presentar su declaración de bienes al entrar y al salir de su gestión públicamente. Ahora bien, cuando verificamos Twitter, en este caso nos pregunta Jairo Parrales lo siguiente: informal y al desempleo en el corredor seco y cómo llevaría progreso. Ahora bien, Vilader Palencia nos pregunta: ¿promulgaría una ley que prohíba la reelección de un funcionario público en puesto de gobierno de un lado a otro? Y por último, también tenemos otra pregunta de Gerson Díaz, que nos comenta lo siguiente: de llegar a la presidencia, ¿prorrogaría usted el mandato de la CICIG? Esta y más interacción tenemos a través de las redes sociales. Este ha sido el reporte. Recuerde que en Facebook estamos como Destino 2016 y en Twitter como @Canal Antigua, utilizando los hashtags Destino Suri y Destino 2016. Regreso con ustedes, Juan Luis, para más información. Suri, una pregunta fundamental. ¿Qué es diferente de usted frente a sus contendientes? Bueno, yo le digo a los ciudadanos guatemaltecos que en primer lugar yo estoy comprometida con mi trabajo, y para eso que vean mi trayectoria, mi experiencia, mi preparación y lo que yo he hecho. Yo no soy una candidata improvisada. O sea, vean mi vida en el Congreso, vean lo que he trabajado, vean cómo he construido alianzas políticas, vean el resultado de mis acciones, vean mi trayectoria universitaria y entonces evalúenme. Cuando yo me comprometo a decir que trabajo con honestidad, con honradez, con capacidad, con carácter, eso es lo que yo voy a hacer. Conozco los 3 organismos del Estado, conozco el organismo ejecutivo, trabajé en el legislativo, y con esta cruzada jurídica de mi padre, general Ríos Montt, aprendí a conocer el organismo judicial, sus esquinas, sus recovecos, la necesidad que tenemos de reformar el sistema de justicia para dar la independencia judicial como una garantía ciudadana, y la necesidad de verdaderamente trabajar todos juntos. Esta Guatemala no puede seguir dividida. Necesitamos una inclusión profunda, de trabajar de verdad para rescatarla de la situación en que está. Destino Suri es el hashtag que estamos utilizando en la red social Twitter. En este momento vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con la candidata presidencial del partido Viva. Estamos de vuelta en Destino 2016. Hoy conversamos con Suri Ríos y entramos ya al tercer bloque y final de conversación con la candidata presidencial del partido Viva. Licenciada Ríos, su propuesta es autoridad y orden. ¿No es eso lo mismo que nos han ofrecido otros candidatos conservadores de orden militar?
su concepto es inexacto. Mi propuesta es una revolución educativa. Mi propuesta es seguridad de Estado. Mi propuesta es certeza jurídica. Mi propuesta es hacer lo que el gobierno tiene que hacer para que los ciudadanos crezcan. Hablábamos recientemente con Juan Luis de las grandes necesidades que existen en este país. Las personas necesitan agua, necesitan acceso a electricidad. Los jóvenes me escriben y me dicen, Suri, tengo 18 años, acabo de salir de bachiller y no tengo ninguna oportunidad de empleo. Suri, tengo 33 años, soy madre soltera, tengo 3 niños y no tengo empleo. Suri, tengo 45 años, mi cuerpo está bien, tengo energía y no tengo empleo. Esas son las grandes necesidades. Pero ¿cómo va a haber empleo? ¿Cómo van a venir las industrias? ¿Cómo van a crecer los comercios? Si en este país no hay seguridad de Estado, si en este país la gente, el gobierno en el sector público se está quedando con el dinero de la inversión, les están pidiendo un 40% de mordida. Me decía alguien de un organismo internacional que al día de hoy no se sabe si tenemos 2.500 millones o 7.000 millones de deuda flotante en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, tenemos que poner la casa en orden, ver las cuentas ordenadamente, pero con un objetivo específico. ¿Y por qué la revolución educativa? Porque necesitamos volver a los valores, necesitamos volver a la urbanidad, al civismo, necesitamos llevar tecnología, innovación. De verdad, la educación es importante y algunos me dicen, Suri, ese es un proyecto demasiado largo plazo, pero tenemos que empezar y eso no es solamente instrucción, sino que es educación como tal. Sí, pero justamente hablando de eso y de esos jóvenes de los que estamos hablando, ¿cómo hacemos para poder trabajar con esos jóvenes, darles oportunidades para que no se involucren o en pandillas o que no se involucren en actividades ilegales y que tengan otras oportunidades en las áreas urbano-marginales en particular? Por eso me gusta el papel de la escuela, porque muchas escuelas tienen su jornada en la mañana y están cerradas por la tarde. Tenemos que abrir las escuelas para que vengan, para que aprendan diferentes cosas, capacitaciones. Mejor que eso, porque nosotros no queremos que todo lo maneje el gobierno, sino que hay grandes asociaciones en el sector privado, en la sociedad civil, que quieren trabajar en esos temas, para llevar educación, para llevar innovación, para llevar tecnología. Y es más, yo creo que mucho, no, con la alianza público-privada. Eso significa que muchos contribuyentes no quieren pagar impuestos porque saben que el gobierno mal utiliza sus impuestos. Entonces, lo que yo quiero proponer es que paguen el impuesto de una forma distinta. No todos tienen por qué dar liquidez monetaria, sino que pueden pagar haciendo una buena escuela de capacitación, una buena escuela de idiomas, abriendo oportunidades en sus empresas en Occidente y permitir que así crezca la oportunidad de empleo y de desarrollo de los jóvenes. Pero además de eso, yo quisiera que pensáramos en una Guatemala que exporta bienes y servicios y no gente. Además de eso, que cuidemos los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en el extranjero, como lo han hecho otros países en el mundo, para que esos trabajadores lleguen a Canadá, a Estados Unidos, a México, al Caribe, a América del Sur, con dignidad y regresen con dignidad a su patria donde sus familias los esperan. Hablemos de dignidad del trabajador. Recientemente este gobierno, como parte de una política de promoción de la producción y empleo, formuló la idea de tener salarios diferenciados, exactamente. ¿Qué concepción tiene usted de esa idea? Yo creo que esos temas son temas que tenemos que consensuar, Gustavo. ¿Por qué? Porque muchas veces se quieren imponer acciones y tenemos que ver cómo trabaja cada sector, cómo está la situación económica, cómo está la financiera, porque imagínese usted cómo queremos hablar de esos salarios diferenciados si realmente vemos un gobierno de la República que está pidiendo un 40% de mordida. ¿Cómo queremos hablar de esos salarios diferenciados si no llegamos con desarrollo al occidente del país? Entonces, ¿cuánto gana un soldado sin ir tan lejos? Realmente tenemos que reestructurar la parte presupuestaria y sentarnos a dialogar abiertamente. A mí siempre me gusta recordar la frase de Manuel José Arce, y lo cito: la tierra está llenándose de muerte. Conversemos. Necesitamos conversar con los sectores y hablar las realidades y entonces tomar las decisiones que el país necesita. Licenciada Ríos, durante su gestión en el Congreso de la República, usted abordó muchos temas de salud reproductiva. Y una pregunta que nos hacen desde redes sociales es, al día de hoy todavía Guatemala tiene altísimas tasas de crecimiento poblacional y de natalidad. ¿Cree usted que esa alta tasa de crecimiento poblacional es una limitante para el desarrollo económico? ¿Y cree que es necesario que el Estado atienda ese fenómeno? Vea, cuando nosotros hablamos de salud reproductiva desde el Congreso de la República, lo hablamos en el tema de educación y de prevención y de salud. El Observatorio en Salud Reproductiva reportó que el año pasado 5,000 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz.
y 70,000 entre 15 y 19 años. Son mamás con una criatura, dándole de mamar, que tienen 12 años, tienen 13 años. Eso no debe pasar, eso no debe ser así. Su niñez, su autoestima se queda truncada. Entonces, por eso es que hablamos de educación para la prevención. Y créanme que no solamente desde el lado del gobierno, hay pocas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que también hablan sobre este tema. Yo creo que es necesario que hablemos para que los jóvenes puedan ver su futuro, puedan pensar qué es lo que quieren para sus vidas y saber que la maternidad es algo maravilloso, pero que tiene que ser en su tiempo y en su momento porque es una gran responsabilidad. Ahora, usted habla de prevención, pero ¿qué pasa cuando ya la desgracia está hecha? Es decir, tenemos un subregistro de niñas, adolescentes, de mujeres maduras que llegan a los hospitales desangrándose por abortos mal practicados. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Precisamente porque queremos prevenir el aborto, es que tenemos que trabajar en los programas de educación y de prevención en salud reproductiva. Y a todas estas chicas jóvenes que ya son mamás, tenemos que apoyarlas, tenemos que hablarles, porque una cosa es tener un bebé y otra cosa es tener 2 y tener 3. Porque ¿qué salario aguanta hoy? ¿Acaso el quetzal se estira para estar manteniendo bebé tras bebé? Los niños son una bendición de Dios, pero hay que tener responsabilidad. Ahora, eso no es solo una tarea del gobierno de la República. Esa es una tarea compartida, donde la familia tiene que ver, donde las iglesias tienen que ver. Yo le reclamo mucho a las iglesias el hecho de que no enseñen de respeto, de fidelidad, de lealtad. Solo hablan de cuánto pueden aportar para una obra. Yo no digo que eso no sea correcto, pero realmente hay valores necesarios y esa no es responsabilidad del gobierno de la República. Es responsabilidad de las iglesias, de la sociedad civil y de la familia. ¿Qué ha pasado con las familias? Me decían mis abuelos que antaño había gente muy poco instruida, pero muy educada, que tenía valores, que sabía lo que era respetar a una señora embarazada, a una señora de edad en un bus, en algún lugar, en la calle, en la tienda. Hoy todo eso se ha perdido. Eso lo tenemos que rescatar. Hablemos un poco del aspecto económico. En 2012 se hizo una reforma tributaria que yo creo que pues, a todas luces le pone una losa a la clase media. Hoy los hechos de corrupción deslegitiman esas ansias de subir la recaudación tributaria y la pregunta sería, ¿hay que hacer una reforma fiscal? ¿Habría que bajar o subir impuestos? Yo no estoy de acuerdo en poner más impuestos ni en subir impuestos. Yo creo que en primer lugar tenemos que trabajar con el ente recaudador. Con el ente recaudador, porque vea usted cómo estamos con el tema de la SAT, que es una guinda en el pastel, porque no es solamente lo que no se recaudó, es un tema de pérdida de fronteras. Pérdida de fronteras porque están pasando por las fronteras armas, municiones, personas, salen estupefacientes y regresa dinero en efectivo. Este es un problema de seguridad nacional. En primer lugar, el ente recaudador. En segundo lugar, tener una macroeconomía estable en respecto al tema de las tasas de interés, respecto al tema de la inflación. Yo creo que eso es importante también. Y es irresponsable que algunos candidatos empiecen hablando de bonos extraordinarios, hablen de impuestos únicos y después no cumplan con lo que dicen. Eso es lo que nos desgasta la clase política. Nosotros tenemos que hablar con claridad, con madurez y diciendo la verdad de lo que podemos hacer y lo que podemos construir. Yo lo que ofrezco es eficiencia administrativa, ver los presupuestos, ver las prioridades, aplicarlas y estar abierta a las ideas, a las sugerencias, para que esta máquina camine y la gente pueda vivir con tranquilidad y en paz. Como mujer, licenciada Ríos, nos hemos sentido pues sumamente defraudadas por la gestión no solamente de juezas, de algunas diputadas y también de la ex vicepresidente de la República, Roxana Valdetti. ¿Por qué es que tenemos nosotros que confiar en usted como mujeres y no pensar de que la corrupción efectivamente es un asunto que no conoce género? Hacer gobierno no es cuestión de género. Hacer gobierno es cuestión de capacidad, de eficiencia, de experiencia. Porque usted me menciona algunas mujeres que lo hicieron mal, pero ¿cuántos hombres han pasado que lo han hecho re mal? Yo le diría que todos. Entonces, en ese sentido, es cuestión de experiencia, de trabajo y de demostrar que uno tiene capacidad para gobernar y para hacer las cosas de una manera distinta. Y una cosa más, yo creo que hay que darle mucha participación a las mujeres. Muy bien decía el Papa Francisco, cuando las mujeres son marginadas de la sociedad, esta sociedad es estéril, porque las mujeres le damos nuevos ojos, nuevos oídos, le damos esperanza a la gente. Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso es que la voz de las mujeres tiene que ser escuchada. Si algunas se equivocaron, pues se equivocaron.
pero hay otras que queremos hacer el trabajo bien. Dos acciones concretas, específicas en contra de la corrupción durante lo que seguía en tu gobierno. Bueno, en primer lugar, queremos hacer una auditoría ciudadana con el apoyo de algunos organismos internacionales. Lo hizo el Vaticano con McKinsey, fue abierto el proceso y eso significa que la ciudadanía esté enterada a través de tecnología de punta cuánto presupuesto hay en cada lugar del organismo ejecutivo, en qué se está gastando, por qué se está gastando, en qué compañía, en qué empresa, en el momento. Eso involucra un gasto importante y quizá un cambio en la legislación, porque España lo tuvo que poner en la legislación, permitir que empresas internacionales fiscalicen, pero yo creo que es una medida necesaria para hoy que hay tanta duda y tanta desconfianza en la gestión pública. Por otro lado, creo en el tema de la política de gestión por resultados, que son programas que se han llevado a cabo y se están puestos ahí escritos, pero que en realidad no se ha visto su fruto. Y en tercer lugar, permítame decirte esto, la fiscalización ciudadana. Es necesario que se permita a los ciudadanos involucrarse, ser escuchados y estar totalmente involucrados en el ejercicio de sus autoridades. ¿Dónde están los alcaldes que, por ejemplo, en Cabildo Abierto informaban de cuánto costaba una obra? No que ahora lo que tenemos son cocodes que tienen que darle el visto bueno al diputado de qué obra quiere, con qué compañía quiere que se construya y cuánto va a costar y a quién se le reparte. ¿Ampliarías el rol de la CICIG al tema de corrupción, por ejemplo, más amplio? Creo que ese es un acuerdo que tiene que revisarse y quizá deberíamos de considerarlo. Ahora, en el caso de precisamente de la limitado campo de acción que tiene Guatemala en sus relaciones internacionales. Es decir, usted hizo hace algunos meses un video en donde exigía respeto a la soberanía nacional de parte de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que Estados Unidos está cada vez más, es un actor que decide muchas cosas en el país. ¿Cómo va a hacer usted para manejar las relaciones internacionales en ese tan reducido ámbito de soberanía que tenemos? Claro, exigía respeto a los procesos jurídicos. Yo creo que en este momento, así como está, por ejemplo, nuestra situación de inseguridad, nosotros no podremos sobrevivir solos, tenemos que ser realistas. Aquí tenemos una triangulación con México y Estados Unidos, y así como yo tengo a mi hija norteamericana que está tan cerca de mí, Guatemala está más cerca de Washington que Los Ángeles más cerca de Washington. Guatemala está más cerca. Guatemala está cerca de México, tenemos el Caribe a las puertas y América del Sur también. Entonces, nuestra política internacional tiene que ser una política proactiva, una política que de verdad camine y haga que las cosas marchen. Realmente me entristece que, por ejemplo, se paguen o se piensen en pagar a agencias de cabildeo político en el extranjero, cuando realmente son nuestras embajadas las que tienen que hacer ese trabajo. Por ejemplo, los agregados comerciales. Hay tantos sectores que han ofrecido llevar agregados comerciales pagados por esos sectores que conocen de la economía, que conocen de los mercados, a abrir nuevas puertas. Y una cosa que usted menciona, Gustavo, necesitamos una política exterior con visión. ¿Cuánto nos ha costado no tener relaciones con China continental y seguir teniendo relaciones con la República de China en Taiwán? Sino que lo diga el expresidente Portillo. Licenciada Ríos, un tema que también ha surgido en estas manifestaciones y en general que se ve en redes sociales es la sensación de que a los políticos se les sube el poder a la cabeza. ¿Cómo evitar, en caso usted llegue a la presidencia, que ocurra eso y cuál es su garantía de humildad respecto a la ciudadanía? Vea, por eso es que me gusta tanto lo que dice el Papa Francisco. Él dijo en su misa en Nápoles, nadie puede decir yo nunca seré corrupto, sino tiene que tratar de ser un buen cristiano para protegerse de eso. ¿Y eso qué significa? Por eso me gusta ir con un partido que no es de mis amigos, que no es de mi familia, que no es de la gente mía, para que haya pesos y contrapesos, que es lo que establece la República. Que lleguen diputados que piensan distinto y que entonces se discuta y haya debate público. Que haya pesos y contrapesos dentro de la gestión de cada cartera. No como esos ministros que llegan y dicen, yo acepto, pero quiero la mesa limpia. No. Que tengan viceministros y directores que piensan distinto, que vengan de sectores universitarios, que vengan de la sociedad civil, que sea un consenso de fuerzas ideológicamente quizá distintas, pero que todos tenemos un proyecto único, que es engrandecer a la nación. Y yo creo que ante todo, la gente me escribe y me dice, Suri, es bueno que los políticos tengan temor de Dios. Y yo sé que sobre el alto siempre hay uno más alto. Y a ese es al que yo le tengo que rendir cuentas. Hoy estamos conversando con Suri Ríos en Destino 2016 y apenas nos queda espacio para una pregunta más. Se la cedemos a nuestra audiencia y le pedimos a José Ávila que nos plantee qué están diciendo nuestros televidentes.
Buenas noches, Juan Luis, y es que efectivamente queremos agradecerle a todos los televidentes por continuar en sintonía de Destino 2016 y en sintonía de Canal Antigua. Déjenme contarles que hemos sido trending topic en Twitter utilizando los hashtags Destino 2016 y Destino Suri. En esta ocasión pasamos a lo más importante, y es que, como bien lo decíamos, no tenemos tiempo de leer todas las preguntas. Sin embargo, vamos a darle paso a lo más importante. En esta ocasión nos pregunta, en esta ocasión, Jorge Caballos. Nos indica lo siguiente: ¿podría usted indicarnos, licenciada Suri, 3 acciones concretas que usted haría si en dado caso llega a la presidencia? Y ahora, si bien les quería comentar de igual manera que tenemos más interacción, en esta ocasión nos preguntan lo siguiente: si en dado caso usted no llegara a pasar a la segunda vuelta, ¿por qué candidato votaría usted en estas elecciones? ¿Sería por el partido líder o por el partido UNE? Coméntenos en esta ocasión. Recuerde que usted y yo nos volvemos a ver el próximo domingo a las 10 de la noche en Destino 2016. Yo regreso al set central para continuar con el análisis. No puede ser. Suri, no le voy a dar oportunidad a que escoja usted. Responda a la segunda pregunta. En un balotaje, ¿por qué partido se inclinaría usted? Por ninguno, porque yo voy a estar en ese balotaje. ¿Votaría entonces por sí misma? Votaría por nuestro partido Viva, por supuesto. Suri Ríos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Destino 2016. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias, caballeros, querida amiga. Gracias. A ti, gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos los panelistas a conversar, a discutir sobre estas respuestas que nos ha ofrecido la candidata presidencial del partido Viva. En Destino 2016 hemos conversado con Suri Ríos Sosa. Ella es la candidata presidencial del partido Viva, y es hora en este momento de ofrecerles nuestras conclusiones respecto de esa conversación. Bueno, pues yo lo que veo es que Suri es Suri, sin tratar de aparentar a alguien que no es como tratan de hacerlo otros candidatos. Es una mujer que se mostró muy segura, sin ningún titubeo, tiene el control de sí misma y tiene algo que le ayuda muchísimo, que es la experiencia de gobierno. Creo que resolvió muy bien las preguntas sobre su pasado, y precisamente por eso es una mujer que se proyecta a futuro. Creo que conecta con la gente, y definitivamente, comparativamente con Canela, le fue mucho mejor a Suri. Mi apreciación. Sí, bien, coincido con muchas cosas de las que dice Carmen. Quizás no me cerró, no me quedó claro el tema de corrupción. Por ejemplo, me quedó debiendo en temas de justicia, por ejemplo, que no mencionó. Da la impresión, da la sensación de que es un eslogan el tema de la corrupción, pero que no planteó acciones concretas cuando fue cuestionada sobre ese punto, ¿no? Más bien habló de abrir escuelas y abordó el tema educativo de una forma muy difusa, ¿no? Así que en ese tema yo creo que faltó muchísimo. En casi todas las preguntas, como buena política, no se mojó, pero me llama mucho la atención que se mojó claramente con el tema del genocidio, ¿no? O sea, marcó una postura muy clara. Entonces me sigue pareciendo un enigma, ¿no? Una persona que como congresista fue muy progresista, pero que hoy la vemos con una cara más bien conservadora y más derechona, ¿no? Yo lo que siento es que tiene muy claro el panorama en términos de qué es lo que ella quiere y cree que se puede hacer en términos económicos. Tiene muy claro también lo del tema de la prevención de la violencia, tiene muy claro también el tema de la prevención de los problemas provocados por embarazos indeseados, del control de la natalidad, pero sí tiene, por ejemplo, áreas en las que no se decide. Por ejemplo, en el caso de del aborto, ¿qué pasa cuando ya hay un problema es decir, ¿va a permitir o no va a permitir el aborto? Eludió la respuesta. Eludió la respuesta, ¿verdad? Luego el otro punto interesante en que realmente se deslizó, pero como que fuera patinando por el hielo, fue el caso precisamente del olvido y del perdón. Es decir, no abordó claramente la idea de si lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer es bajar la cortina y ver hacia adelante. Lo dijo de una manera muy sutil, pero claramente no se decanta ni lo dice claramente de que su postura es realmente borrón y cuenta nueva. A ver, yo siento que el espacio en general de Destino 2016, de las primeras 2 ediciones, que se ha demostrado que es duro para el entrevistado enfrentar a 6 entrevistadores. Algunos me han dicho de que parece examen privado, que parece inquisición y demás.
Debo decir que aquí la analogía que hacían y que creo que eso es lo que se refleja en redes sociales es que esta fue como la pelea de Mayweather y Pacquiao. Y creo que Suri agarró un poco la línea de Mayweather. O sea, ella creo que nos bailó. Creo que en muchos casos se quitó las preguntas. Creo que también muchas veces ella tuvo más capacidad de comunicación para saltarse en las preguntas. Y muchas veces su estrategia de forma le permitió obviar temas de fondo, los que ya mencionaba Gustavo, no haber atendido, por ejemplo, algunas preguntas sobre su pasado en el FRG, no haber atendido, por ejemplo, el tema de la solicitud de la declaración patrimonial. O sea, yo creo que ella se fue con una estrategia que es funcional a la hora de un debate político y al final termina siendo cuestión del televidente que nos ve en casa si las respuestas le convencieron, si le gustó la estrategia. Como le digo yo, hoy me siento como Pacquiao aquí. Yo creo que, a ver, mucho carácter, personalidad y cosas que ya sabíamos de ella, pero que las utiliza muy bien, especialmente en cámara, sabe manejar muy bien el ambiente. Coincido con mucho de lo que ya dijeron todos antes, pero ella tiene un problema fundamental con esto, y es que ella está buscando el voto de esa clase media urbana. Y esa clase media urbana es ideológicamente muy dispersa. Y ahí le cae un poco el problema con lo que decía Gustavo. Esa clase media urbana con ideología dispersa también tiene dilemas de, por ejemplo, del genocidio, muy claras, muy drásticas. La mitad de la población cree que sí lo hubo y es donde tiene problema con ese voto de la clase media urbana. Entonces, parte del dilema que ella está teniendo ahora es cómo se logra identificar con ese voto de clase media urbana, con una ideología tan dispersa, siendo tan contundente y tan clara en términos tan conservadores que la van a hacer chocar con una buena parte de esa clase media urbana. Ahora, a mí me parece que Suri tiene un gran dominio de escena, un gran aplomo. Lejos de amedrentarse, como decía Philip, ante un pretendido examen privado, en realidad ella se desenvuelve con mucha soltura y con mucho dominio. Pero a mí me queda de ver cuando se le pregunta por su patrimonio y nos da una promesa a futuro. Cuando se le pregunta por los financistas y nos dice más adelante, ahorita todavía no. Cuando se le pregunta sobre el pasado y en lugar de tender una rama de olivo o un puente con ese 47% de la población que cree que sí hubo genocidio y en realidad termina siendo mucho menos relevante el tipo penal y es más importante la sensación de que en el país se produjeron atrocidades y grandes abusos, me parece que ella queda de ver cuando no es capaz de tender un puente hacia ese sector. Me gusta mucho su propuesta en lo social, aunque debo decir que yo desconfío de esas ideas de venir a regatearle ingresos al Estado para aplicarlos directamente por parte de la iniciativa privada en programas sociales. Y por último, me parece en términos generales que ella parece tener una comunicación directa, y eso es algo muy positivo, con miles y miles de guatemaltecos que pueden usar ya las redes sociales, pero que por supuesto no son la mayoría del país, que le dicen y le plantean a ella sus grandes necesidades. Es esa población urbana que se encuentra entre la pobreza y a punto de alcanzar la clase media y ve que cada vez se le va más lejos la orilla a la que quiere llegar nadando, que es arribar a esa clase media. Me parece que es valioso que un político tenga esa comunicación directa y pueda interpretar lo que se le está pidiendo. Señores, llegamos al final de esta emisión de Destino 2016. Gracias a todos. Gracias, por supuesto, a usted por acompañarnos en esta noche. Ya sabe que en Canal Antigua tenemos mucha información, mucho debate que ofrecerle. Desde mañana a las 5:45 estamos sirviéndole todas las noticias, toda la discusión aquí en este canal que está dedicado a informarle de manera balanceada y profesional.